Hola a todos jóvenes, muy buenos días a todos desde Jalapa, Veracruz. El día de hoy estamos con el arquitecto Santiago de Candú Estudio. Muy buenos días, arquitecto. Muy buenos días, ¿Cómo estás? muy bien, contento de que por fin nos puedas visitar por acá. Encantado, encantado de estar acá en la bellísima Jalapa, una ciudad realmente hermosa, con el clima yo creo que más bonito del mundo, Tiene ¿verdad? un clima bastante agradable, sí. Platícanos qué vamos a ver el día de hoy. El día de hoy vamos a ver esta que fue una ampliación. Originalmente era una casa de 85 metros cuadrados, un solo nivel, como todas las que, pues todas estas se construyeron de la misma manera. Y qué curioso, ¿verdad? Qué curioso que lo hayan planteado así. O sea, el que lo tificó, pues decidió todo ese Exacto. diseño, ¿verdad? Muy distinto. Un poquito complicado porque también aquí llueve mucho, ¿no? Entonces, Mm, el que tu coche se quede a varios metros de distancia de la casa, no sé sí, qué tan práctico es. sí, no creo que mucho, sobre todo hace 20, 25 años no era Que llovía todos los días, todo. ¿verdad? Sí. Y, y acá, bueno, se amplió de los 85 metros, creció a 185 y son dos niveles más azotea. Excelente. ¿Qué es lo que podemos ver de nuevo? O sea, ¿cómo era la casa y qué se agrega? Pues la casa Sería como esta. era como esa, sí, Qué interesante, ¿eh? Tiene un muro pantalla. sí. Está bonito. Y entonces, bueno, acá creció pues por las necesidades de los clientes. Ok, Era un matrimonio con un hijo, una hija. excelente. Y si gustan, Vamos. pasamos. Qué interesante la tipología. Sin coches, jóvenes. Sí, aquí no hay garage. Bueno, el garage está allá Aquí afuera. creas un patio de Aquí creo acceso. un amortiguador para acústico, visual. Normalmente aquí, pues sí, las ventanas y la puerta daba aquí. Normalmente sí pasa mucha gente. Ok, Entonces ahora ya tienes esta privacidad. claro. Me gusta mucho el muro verde que haces aquí. ¿Es bambú? Sí, sí, sí. Es que aquí se da el bambú muchísimo, ¿verdad? Te hace Aquí unos se da muros casi todo. todo. Esta columna es nueva. Esta columna es nueva, no existía. De hecho, pues sí, porque la casa creo que llegaba a este eje, o quizás un poco más para atrás, pero como se hizo la recámara de acá arriba con su terraza, esta sí era necesaria. ¿Qué tipo de losa utilizaste en el nuevo nivel? Es armada. ¿Armada Sí, de concreto? sí, Ok. sí, sí. Sí, y acá, bueno, hubo demolición. Aquí había muros, no se veía pues, prácticamente nada, ¿no? O sea, había muchos muros porque había tres recámaras allá atrás. Ok. Y era sala, comedor y cocina. Y pues bueno, conservé ahí para el baño, de hecho ahí sigue estando el baño, ahora es un medio baño, pero es estructural. Igual estas columnas, esta que quedó aquí, las de allá atrás. Este espacio quedó muy bien, ¿eh? Sí, Le sí, diste sí. mucha Sí, aquí, amplitud. bueno, cambió mucho de que era, de hecho la losa también era muy, ¿Qué altura tenía? me Dos parece que, cuarenta. no menos, yo creo, Menos. quizás sí, Qué loco. como 230. Ajá, Antes no les daba miedo el 220 ni el 230. no. Y aquí, bueno, la intención es esa, con esta doble altura, entrar y que el espacio te amplía hacia arriba y te amplía hacia el fondo, porque aquí ahorita sí alcanzas a ver el fondo. Antes tenías un muro aquí. Ah, eso está bastante bueno, Entonces ¿verdad? estaba, Que tu remate cuando abres la puerta, jóvenes, exacto, sea exacto, el último muro de tu terreno, ¿verdad? Que puedas ver hasta el último lugar, el último rinconcito. exacto, Me gusta mucho también que entras a una altura normal o sencilla y la doble altura aparece después. Te exacto. ayuda a sentir, ¿verdad? Ujú. No sería igual que esta puerta la hubieras dejado en medio de la doble altura, Ajá, ¿verdad? No, claro, no se sentiría ese juego, ¿verdad? exacto. Sí, un escalonamiento, digamos, a Ajá. la inversa, pero sí. Ah, y le haces tres niveles. Bueno, sí. Sí, son dos. Y el tercero que es la azotea. Y bueno, y creció también. Al final te decía 185 metros, pero se hizo un estudio, entonces creció como a 205. Y tiene la terraza ahí arriba. Super Entonces, casa, ¿eh? sí, sí, quedó Pues, una casa bastante o sea, cómoda. ¿cuántos metros cuadrados tenía? Tenía 85 Claro, y creció a 205. esto está muy bien. De este lado, ¿qué tenemos? Acá quedó siendo un closet. Al principio aquí era como un área de bar. Pero bueno, esta casa se construyó en el 2017.
Ok. Se terminó en el 2018, ya fue a finales. Y era un bar y acá tenían, pues sí, como un área de bar, ahora ya es bodega. Pero bueno, siempre sirven Sí, estas no, claro. espacios. La Y aquí gente tiene esta muchas cosas. pequeña sala de televisión que también se convirtió. Allá antes había una barra que salía o comunicaba con aquel patio. Ok. Pero bueno, ya decidieron mejor acá. Y me gustó, de hecho. Creo Sí, que de hecho queda muy bien. Sí, o sea, si se fijan, solamente Frank Lloyd Wright y tú tienen dos salas juntas y se ve sí, muy bien. O sea, es que qué bonitos son esas fotos de las casas de Frank Lloyd Wright que se ven sillones por aquí, por exacto. allá y por allá. Y todo Sí, se siente súper acogedor, pues, ajá. porque hay un montón de lugares donde estar. Y se integran los espacios. Entonces eso, pues aparte es la intención Ujú. de sentirse así. Y bueno, y de cambiar aquí la espacialidad. Yo viví aquí, o sea, bueno, conozco a los dueños y antes de que se hiciera, pues sí, estuve por acá y sí era un espacio muy pequeño. Sí, me Y imagino. pues cambió, pues sí, drásticamente, ¿no? Eso es lo bonito de las remodelaciones, que le das una nueva vida, le das otros Mm. 50 años a, Y es lo que hablabas ayer en la plática, ¿verdad? de Justo. cómo ocupar lo que, pues sí, lo que ya existe. Y realmente, pues acá digamos que ahora sí que no tiramos ningún árbol, pues porque no había árboles. Es que tú sabes, los arquitectos queremos hacer todo desde cero. Pues Todo. es rico, es entretenido hacerlo. Aquí, estas son, por ejemplo, de carga también. Se Claro. pusieron para este claro, pues aguantar las recámaras y lo que sigue para allá arriba. Aquí originalmente la casa sí llegaba hasta aquí, se conservó el patio, pero se ganó esto. O sea, pues sí, toda la cocina que también se integra, pues básicamente toda la planta baja está integrada, salvo por el baño que necesita así sus muros. Quedó amplia la cocina, ¿verdad? Me Sí, llama la atención la altura de esta barra. O sea, haces el juego de doble barra, sí, pero hacia abajo, hacia arriba, no hacia abajo. Es que hace poquito grabamos una en donde querían que la barra quedara a la altura de una mesa, ya. ¿sabes? Ujú. Entonces la bajan a 75, pero aquí tú no. Ya, aquí Aquí fue tú al más revés. bien la subes. Sí, también era como una onda de un poco bar, Ajá, porque los dueños tenían ya pensadas estas sillas, que las mandaron de hecho a hacer, ok. para dar esta altura. Y a mí se me hizo interesante ese juego, ¿no? Que fuera Sí, sí, al, sí. al revés. Claro, Y porque sí, en algún momento no puedes, de repente visualmente, si tienes aquí los trastes, tú no ves si claro. hay tiradero, ¿no? Eso lo he visto en Que es obras normalmente donde está como todo. de Andrés Casillas también. Se siente esto, se empieza a volver como una pieza. A veces Ujú. Andrés lo que hacía o lo que hace, esto no es barra, imagínate que esto es un muro simplemente. Ok, Entonces, como que no sabes si es cocina, ves como una caja, ya. como si fuera Ah, solamente ok. un muro bajo. Se pone bien interesante el espacio. Sí, Este, no, me agrada. Y de sí ancho es. o de largo tiene 5 metros, ¿verdad? O sea, es una cocina Debe tener generosa. como 4,50, casi los 5, sí, entre 4,50 sí. Está muy bien. Se comunica y ese es, ustedes construyeron. No, o sea, originalmente no, la remodelación sí. O sea, pero la remodelación sí la hicieron La ustedes. remodelación sí. Ok, Sí, yo hice el proyecto e hice toda pues la obra. toda la obra. Ujú. Buenísimo. Y platícanos un poco de cómo trabajan. Eh, ¿Qué tipo pues de, qué tipo de contrato hacen? ¿Hacen por honorarios o por sí, precio alzado? primero es por proyecto y ya teniendo el proyecto ya puedo hacer una estimación o sí, un costos para ver más o menos cuánto nos va a salir. Acá, pues se ampliaron esos 160 metros que se crecieron y salió alrededor de 780,000 toda la ampliación. Toda la inversión. Sí, ¿En qué año fue? 2017, 2018. Pues bastante bien, ¿eh? Sí, 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 yo Sí, en ese entonces construía casas de pues 180 metros cuadrados y eran arriba del millón. Bueno, más el terreno. claro, más el terreno. ¿Y cuánto crees que costaría el día de hoy, 2024? Uy, eso está bueno. Habría que ver porque
El día de hoy yo más o menos los precios que traigo de metro cuadrado terminado es como entre 8.500, 9.000. Entonces sí, acá yo creo que salió como en 7.000, 7.500 el metro cuadrado. Ah, pues está muy bien el precio. Sí, Jóvenes, sí anímense, salió. porque Jalapa yo creo que es de los lugares donde más bajo está el precio por metro cuadrado de México, ¿eh? Sí, Está incluso más barato que en Chiapas, que uno pensaría que podría ser todavía más bajo y no. y Te no. lo juro que este es el más Sí, barato, ¿eh? está barato, pero también es castigado, ¿no? Porque pues sí, luego ya la gente también no, pues no dimensiona que tanto puede salir, ¿no? Una casa. Ellos, o un cuarto, lo que vayan a construir, de repente dicen, no, pues yo creo que, 40,000 pesos y y ya, y entonces luego es como que no, pues sí, no, no. no, no O sea, alcanza. es- está lo que es, ¿verdad? Está exactamente lo que es. Sí, mira, de este lado están las recámaras pues de los niños. Bueno, y ahora ya no son niños. Con su baño por fuera. Sí, lo dividí para la doble función, para que alguien pueda ocupar por dentro la regadera o el WC y ya por afuera. Y se comunican las dos. ¿Cuánto mide de ancho esta habitación? Fíjate, me llama la Esta tiene atención. como 270 Pero fíjate, por 4. pero fíjate todo lo que le cabe, ¿no? De hecho, es más grande que cuatro. Tiene el mismo, es el mismo eje que la cocina, ¿no? Sí. Ujú. Entonces deben de ser como Por ahí. 470, Ajá. 450. Pero fíjense, por lo mismo que tiene una forma alargada, vean todo lo que cabe. Un mueble, closet, cama, escritorio, tele. Y aquí el diseño original era, también diseñé las recámaras, entonces la cama quedaba aquí arriba, para que abajo pudieras tener. De hecho, este creo que sí se corría hasta allá, el escritorio. ¿Ok? Entonces, aprovechabas pues este espacio que aquí está, pues no está desperdiciado, pero pues lo puedes ocupar. Lo puedes aprovechar como un mueble. Y Claro. son espejo las dos recámaras. Aquí entonces tienes la regadera que se comparte con esta otra recámara. Si quieres ahí, pues, Pasamos por aquí. sí. El baño tendrá como 1,20 de ancho, jóvenes. Ujú. Sí, es cómodo. Ajá. Tiene bien. Se me hace interesante la medida de los 2,70, porque te Sí. permite en terrenos de 10 metros, si vas a hacer este tipo de habitaciones para renta, alquiler, pues puedes sacar ya en 10 metros, pues le puedes sacar hasta 4 o no 4. Bueno, Es así. no, serían 3, ¿verdad? Al final, 3 habitaciones por los Por los muros, muros. ¿verdad? Y se sienten cómodas. Mientras sean de esta medida de 4,50, te la Ujú. compro. Sí, quedó bastante. Ajá. Y yo pues sí, lo pensaba en eso. Eran niños y ahora están más adolescentes. Ujú. Y estoy casi seguro que se van a arrepentir de que cuando les entre la adolescencia quieran más espacio acá para tener. Ujú. Porque para mí sí es más funcional tener la cama, sobre todo si eres todavía hijo de papá y vives en casa de tus papás, pues. Claro. Tienes tu mini departamento donde puedes tener varias cosas, ¿no? Y acá se comunica hacia la recámara principal y bueno, tienes toda esta sensación del espacio, ¿no? O sea, que vas Buenísimo. hacia arriba, vas hacia abajo. Y aquí se siente muy fresco. Sí, Ujú. esto ayuda mucho Sí. a que la orientación aquí el norte está para allá. Entonces, pues sí, el sol que queremos evitar acá, pero para calentar este espacio pues necesitas muchas horas de sol, ¿no? Ujú. Entonces, si abres la casa, se ventila y pues tienes, más bien es luego el frío, ¿no? Claro. Tratar de mantenerla Se vuelve muy fresco todo ese espacio. caliente. Órale, la recámara súper amplia, ¿eh? Sí, Te quedaron muy bien las habitaciones, ¿eh? sí, Felicidades. aquí aprovechamos al máximo, ahora sí que. Fíjate, Esta sí es un recámara, ¿cuánto tiene, crees que mida esta? ¿Como unos 5? ¿5 por pues aquí 4? son como 4 por 5, ajá, casi los 5 así. Sí, no, está perfecto. Y ventilación cruzada. Sí. Sí, acá un juego también de este tipo de ventanas con el cristal esmerilado para sí permitir la luz, pero pues que no, acústicamente y visualmente no te vean. Aquella sí puede ser así porque pues nadie te ve, ¿no? El remate es hacia el lateral. Me gusta eso.
que un balconcito aquí como de 1 metro Ujú, y ves de forma indirecta, ¿verdad? O exacto. sea, la fachada queda ciega o semiciega, Semiciega, ¿verdad? exactamente. Como ese que te quiere ver despistadamente, ¿no? Así, Sí, para tener la privacidad. Sí, sí hay mucha gente, todo el tiempo hay aquí caminando. ujú, Gente. O sea, sí funciona como andador peatonal. Entonces, pues sí, de repente algo de privacidad. Porque yo recuerdo que antes, pues sí, tenías las ventanas francas y ves a ujú, todo, pues a todo mundo el que pasa. Y a ti te ven también. claro, O sea, la otra era que antes tenían cortinas allá abajo. todos los días. El vestidor Y de aquí 12 el vestidor barras. con sus tragaluces tiene buena, pues buena luz. Y Bien, pues buena también dimensión. sí, aquí deben de ser como 3 metros, ¿verdad? 3 por 3 Sí, o 3 por 2,80. Y su baño, lavamanos, regadera, aquí la respiración del baño e iluminación es por acá arriba. por arriba. El baño debe de tener como 1,30 m de ancho, Ujú, ¿verdad? 1.30 por los dos. Por Pues los por los tres, mismos ¿verdad? Completos. 2.80, 2.70 que son. Claro. Es que eso es la recámara de aquel lado. Ah, no, perdón. Y se mueve un poco. Sí. Sí, sí, por eso yo le calculaba 3. Ujú, sí. Me gusta cómo sigue subiendo la luz o bajando la luz aquí. ¿Verdad? La escalera de papelillo está muy bien. Sí, y bueno, aquí a mí no me, en la idea original, pues prefería que esto visualmente no, quizás fuera un cristal o algo así, pero Ujú, pues es más caro también. claro. Sí, Pero no. es necesario, digo, porque aquí sí está más riesgoso. Y es que ahí, jóvenes, cuando pregunten por qué hay diferencia entre el metro cuadrado, entre un despacho y otro, entre una hora y otra, este tipo de cuestiones te Mm, cambian, te cambian 1,000 pesos por metro cuadrado, sí. ¿sabes? Ujú, Entonces, claro. el dinero siempre está, no crean que es porque uno quiere cobrar más caro que el otro, no, todo Sí. son los acabados. Muchas veces la mano de obra puede variar dependiendo en cómo está formalizada la empresa, ¿verdad? Si les Ujú, pagas a tus albañiles de forma no fiscal ujú, o de forma fiscal. exacto. Eso te cambia No, completamente un montón. El seguro social es donde se va Ujú. una buena lana. Y aquí es un estudio, bueno, ya ahora parece que pues hay varias funciones acá. Este es el que originalmente en el proyecto no existía. Se hizo ya hasta el final, cuando de hecho vimos cuánto le quedaba de recurso todavía al cliente. Dijo, pues lo presupuestamos y vemos y quedó. Esta sí es distinta. Aquí es un falso plafón. ¿Ok? Entonces arriba es una estructura metálica con lámina. Entonces queda un colchón de aire y ya está acá. Y lo que hice fue dejarle como un pasillo, unos 40 centímetros a todo el contorno para poder darle mantenimiento a esa parte. Ok. Ujú. Pues muy bien. Sí, y bueno, y es menos peso también, o sea, Claro. entonces, Y no sé si sea más fresca. sí, Sí. de hecho aquí también abriendo ahí, abriendo acá, o sea, el aire aquí, si tienes calor, si tienes frío, pues cierras y... En todos lados está la ventilación cruzada. Ajá. En todas las habitaciones casi. Acá quedó el área de tendido. Área de tendido de lavado. Le haces una cubierta ahí de Sí, policarbonato, de acrílico. de acrílico. Pues bien. ¿Y eso lo orientas hacia el este? No, ¿O el- el norte está para allá y el este acá. O sea, el Ah, sol ok. saliendo. Pues sería norte. Ujú. Ya. Sí. Y acá este es un medio baño para acá cuando hay fiestas en la terraza. Ok. Queda bien. Amplio. Sí, da bastante bueno el servicio ahí. Ajá. Ah, Y y aquí esta esta es la terraza está terraza. De genial. frente ahí queda el cofre de perote. El Ahí cofre. son los atardeceres. Qué belleza, ya lo vi. Cofre. Qué bonito nombre, ¿verdad? Cofre. El cofre. Y ahí su área de asador. Por ahí es donde se ventila el baño de la recámara principal. Ah, claro, Es ya. una trampa con los de traslape se le llama. Ujú. Entonces todo el tiempo hay ventilación. Eso está genial. No, pues les que dejaste aquí una muy buena terraza Sí, está muy de pasar el agradable. tiempo. Oye, ¿en cuánto tiempo se hizo la remodelación? Fueron 5 meses. Rápido también.
Sí, sí, mucha demolición al principio, o sea, todo lo de abajo. Y la losa, todo lo que es la doble altura, Ajá. pues ahí había una losa. Toda esa se demolió, más los muros. Y reforzar, y ya de ahí, pues ya fue más rápido, porque pues ya levantar del primer nivel, perdón, para arriba, pues ya es más rápido, ¿no? Ya es solamente levantar muros. Y tuvieron que hacer nuevas zapatas, nueva cimentación. Sí, donde están los refuerzos, las columnas de allá de refuerzos, esas son nuevas zapatas, Ok, y desde ahí ya se continuó toda la estructura. excelente. Sí, Pues muy bien, ¿eh? Felicidades. muchas Gran gracias. proyecto. Le diste nueva vida a esta casa. Es que, y realmente se siente como si el proyecto así debiese haber sido desde el inicio, ¿verdad? Como si el Sí, primer diseñador así la tenía pensada. exacto. Y es que la verdad acá fue una No hay un ventaja, no espacio sé, desperdiciado. me ha tocado distintos clientes. Con estos clientes, la verdad, me dieron mucha libertad de diseño, y entonces, pues es donde uno puede trabajar mejor, ¿no? Cuando te dan esa libertad y confianza, entonces uno puede hacer, pues, varias cosas. Y ya cuando te empiezan a imponer, ya no es tan libre el proyecto, y salen otras cosas. De todas maneras funcionan, pero pues, no es igual. No es igual. Sí, Sí, se pierde, se pierde. Hay un punto en el que los clientes también deben de soltar, ¿verdad? sí, tienen que confiar, o sea, Tienen que confiar. Sí, tienen que dejarse llevar, porque pues para eso están los arquitectos. claro. O sea, una vez que ya solicitaste todo lo que querías, ¿verdad? Que querías la recámara así y con el baño así, querías la otra así, querías todo eso. Una vez que ya solicitaste todo eso, Ujú. ya déjate querer, Exacto. ¿verdad? Hasta que no te guste y ya, Ujú. ¿verdad? Sí, de hecho acá normalmente hago 3 revisiones con el cliente, y acá yo creo habrán sido 2, o sea, una, y ya de ahí me dijeron, bueno, las escaleras, muévele algo, y de ahí en fuera pues prácticamente ya estaba autorizado. Ya nada más fui haciendo pues sí, propuestas de materiales, colores, pero básicamente pues ya estaba el proyecto así. Eso es lo que me gusta de las remodelaciones también. Que en las remodelaciones, como ya hay una base, las respuestas posibles Ujú. a solucionar la ampliación no son tantas. Exacto, O sí son muchas posibles, pero buenas no hay tantas, exacto. ¿verdad? Sí, Entonces se ve muy obvio cuando esta es. exacto, y tienes pues siempre la limitante o no Ajá, limitante pues, del dinero, del dinero. porque pues también, pues acá no sé, acá sí rindió bastante bien eso. Sí, sí, claro. No, lo exprimieron. Pues arquitecto, muchísimas gracias por compartirla, muchas felicidades. Muchas ¿Cómo los gracias. podemos contactar? ¿Cómo están en redes sociales? En redes sociales, Candú Estudio, Candú-Estudio. Excelente. ¿Y dónde pueden trabajar además de aquí en Jalapa? ¿Hacen obra en algunos otros Sí, lugares? yo he estado en Veracruz o en la Riviera. Igual ya pues podemos ajustarnos. O sea, en proyectos no hay problema porque voy y vengo, pero en obra, más aquí pues conozco más, tengo más gente acá, ¿no? Pero igual allá también ya conocí, entonces ya también tengo constructores por allá, entonces varios lugares, ahora sí, no hay tanta limitante. Casi los límites se están deshaciendo, Juan. Exactamente. Muchísimas gracias por No, a compartir, ti, arquitecto, y muchas esperemos seguir conociendo gracias. más de tus proyectos. Claro, espero pronto podamos seguir y que le eches ojo ahí a otras que hay. Sí, vamos a quedar pendientes. Claro. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Abraham. Hasta pronto, jóvenes. Pues los dejamos con esta hermosa vista del cofre de Perote. Cota Paredes, adelante.